Y ahora, una palabra de libertad en labios del pastor Ricardo Fernández. Queridos soldados de Cristo, ahí en el libro de Lucas, en el capítulo 7, del 1 en adelante, se registra la fe que admiró Jesús, una fe que no había en todo Israel, la fe de un centurión, de un soldado con mando, porque tenía bajo sus órdenes 100 soldados que le obedecían. Y los romanos se caracterizaban por tener las centurias romanas dividían su ejército de 100 en 100. Y este centurión que Cristo admiró su fe, vale la pena refrescarlo siempre en el corazón. Si tú eres un soldado de Cristo, imita la fe de este soldado maravilloso. Dice: después que hubo terminado sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Esto me indica a mí que el centurión era un hombre sensible, amoroso, afectuoso, y él estaba totalmente preocupado, sufrido, porque su siervo querido estaba a punto de morir. Tenemos que amar, hermano. El amor es la verdadera evidencia de que somos del Señor. Y dice que cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud. Otra característica de este centurión es que él no se sentía digno de hablar directamente a Jesús. Mandó emisarios a través de él, autoridades de ahí del pueblo de Capernaum, ancianos de Israel, para que ellos le pidieran el favor de que Jesús sanara a su siervo. Y los ancianos dijeron a Jesús: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Otra característica maravillosa de este centurión es que amaba al pueblo de Dios y también contribuyó en la construcción de una sinagoga. Era un hombre temeroso de Dios, un hombre misericordioso con su siervo, un hombre humilde que mandó emisarios que hablaran por él. Y Jesús fue con ellos, dice, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, porque yo no soy digno que entres bajo mi techo. Los ancianos dijeron: Él es digno que lo ayudes, porque nos ama nuestra nación y nos construyó una sinagoga. Pero el mismo centurión no se sentía digno de que Jesús entrara bajo su techo, porque era como considerar a Jesús con un rango inferior, si estaba bajo la autoridad de su techo, de su casa. Dice que por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Y aquí viene la parte de la fe maravillosa de un siervo, de un hombre de Dios, que no tiene que ver para creer, que Cristo no tenía que tocar para que él creyera, sino que Cristo era la autoridad suprema, que lo que decía de su boca se hacía. Porque él sigue añadiendo: porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados más bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: hace esto y lo hace. Usted sabe que a nivel militar, cuando se le da una orden a un soldado, esa orden se ejecuta. El oficial no tiene que verificar si eso se hizo, como en el ambiente civil. Eso se hizo. Y el centurión le dice al Señor: si usted da la orden, eso se acata. Lo que salga de su boca se hace. Eso es la fe. Por eso que Cristo se maravilló, dice, que al oír esto Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y efectivamente el siervo se sanó por la autoridad de la palabra del Señor. Y eso es la fe.
La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe. Así que, hermanos, en el nombre de Cristo, Señor Dios Todopoderoso, que tengamos esa fe maravillosa de creer que lo que tú dices en tu palabra se hace, y que oremos con Biblia en mano, pidiendo la recompensa, Señor. Te lo ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que te manifieste a este soldado del Señor que está escuchando esta reflexión, para que el Señor, como superior a nosotros, actúes y te glorifiques en el nombre de Jesús. Amén. Has escuchado una palabra de libertad en labios del pastor Ricardo Fernández. Nos gustaría saber de ti. Escríbenos a iglesiabdorado@gmail.com.